Tengan buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Un privilegio estar con ustedes y tenía días de no ver a varios, ¿verdad? Como ustedes saben, estamos trabajando en el culto de la tarde, entonces normalmente pues estoy en ese tiempo, el domingo por la tarde, pero es un placer verles, acompañarles esta mañana, ¿verdad? Y vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Ese es el texto que vamos a estar compartiendo esta mañana. Pero antes de leerlo, quiero compartirles que esta semana, recién pasada, el sábado pasado, tuve la oportunidad de salir a Colombia a un viaje, digamos, a visitar un colegio cristiano que está siendo acreditado en el proceso de la Asociación Internacional de Colegios Cristianos. Y entonces fui como parte del equipo que los iba a acreditar. La cuestión, hermanos, es que esta es una fundación, ¿verdad? De hecho, ustedes en su boletín todos los meses tienen un país de los 12 países que más persiguen a los cristianos en el mundo. Y esa lista de 50 países la elabora una fundación llamada Open Doors o Puertas Abiertas. Y sin saberlo yo, ¿verdad? Llegué entendiendo que había una fundación que se llama Fundación Cristiana Visión Ágape, que tiene un colegio cristiano, pero ese es el nombre de la asociación o de la organización Puertas Abiertas, que ha tomado en Colombia para registrarse y tener toda la papelería legal. Ellos, hermanos, trabajan ahí en Colombia porque Colombia es uno de los 50 países donde hay más persecución contra los cristianos, pero específicamente sucede en las comunidades indígenas. En Colombia hay varias comunidades indígenas y el gobierno les ha permitido que cada una tenga sus propias leyes, tienen sus propias directivas y ellos juzgan todos los delitos que hay ahí. Digamos, ahí la policía no entra, ¿verdad? Sino que es la misma, digamos, el cacique y la directiva los que juzgan todo lo que va a suceder. Entonces, cuando una familia indígena se convierte al cristianismo, para la tribu, para la comunidad, eso se vuelve una amenaza. Ellos están dejando sus raíces y entonces comienza una persecución a su fe y tratan de hacerlos que se vuelvan del cristianismo y regresen a su religión y a su tradición. Muchas de estas familias tienen que salir huyendo de su comunidad y son familias que no conocen, la ciudad, están en las montañas y difícilmente van a poder subsistir. Lo que hace esta fundación es que recibe a los hijos de estas familias y les brinda un internado, ¿verdad? Los coloca en un internado donde les da alimentación, les brinda el vestuario, el techo, obviamente, les asigna un tutor que se vuelve un estilo de papá o mamá para ellos y además les da la educación cristiana. Y ese es el colegio al que yo fui a visitar, es de la fundación. Entonces, estando ahí, ellos tienen al menos de 6 comunidades indígenas, cerca de 60 estudiantes. Cada uno tiene su idioma nativo, que es diferente, ¿verdad? Y todos comparten el español, pero sí tienen su idioma nativo, su idioma de la tribu, el que aprendieron, su idioma natal, podríamos decir. En este proceso, al final de la visita, que duró 3 días, ¿verdad? Son 3 días que se pasan viendo ahí el colegio y entrevistando a la gente y viendo todo el trabajo. Hay que hacer un reporte de salida, ¿verdad? Un reporte, una presentación donde damos los principales fortalezas que hayamos en el colegio y hablamos de las áreas que tienen que mejorar. Y cuando estábamos preparando esa presentación, el Señor me recordó de unas palabras que el apóstol Pablo les dijo a los corintios en ese pasaje, pero hablando de las iglesias de Macedonia. Pablo les dijo que las iglesias de Macedonia habían dado más allá de sus fuerzas. Esa fue la expresión que él usó. Han dado más allá de sus fuerzas. Y al ver yo la organización, ver el trabajo de la gente que está ahí, hermano, ellos no tienen horario. Ellos entran tempranito, ellos están con los niños, los maestros se quedan toda la tarde, aunque no se las paguen, para acompañarlos, para jugar con ellos, para ministrarlos. Imagínense, son niños que han dejado su familia a causa de la persecución a la fe y están teniendo luchas y están batallando. Y esta gente, hermano, se queda con ellos, trabaja con ellos, no tiene horario, no se les paga tanto trabajo y tanto esfuerzo que ellos han hecho.
Entonces el Señor me decía, esta gente como esta iglesia ha dado más allá de sus fuerzas. Y les compartí eso al resto del equipo que estaba acreditando el colegio y decidimos ponerlo como el mensaje final para esa gente. Ese fue el pasaje final que les leímos para despedirnos. Y les reconocimos que ellos habían dado más allá de sus fuerzas, habían hecho una entrega total, primero a Dios, porque todos ellos trabajan para Dios, pero segundo a cada uno de esos jóvenes y esos niños que están siendo atendidos por la fundación. En esta oportunidad vamos a estudiar este pasaje, que fue el que el Señor puso en nuestros corazones, y Pablo se los escribe a los corintios para animarlos a ser generosos. Y al animarlos a ser generosos, él les muestra el ejemplo de la iglesia o de las iglesias en Macedonia. Pero hermanos, que esta mañana también el Señor nos anime a ser, ¿cómo, hermano? Generosos. ¿Por qué no le dice al que está a la par que el Señor te anime a ser generoso? Dígale ahí. Que el Señor te anime a ser generoso, a dar más allá de tus fuerzas, a dar más allá de lo que tú crees que puedes dar. Porque eso es precisamente lo que el Señor espera de nosotros. Vamos a leer el pasaje. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 1. Segunda a los Corintios 8, versículo 1. Dice de la siguiente manera: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que, mire la condición de estas iglesias, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Pero mire cómo dice ahí, hermano, y aún más allá de sus fuerzas. Y mire qué impresionante es lo que dice el versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos, las iglesias de Macedonia rogaban que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, ¿en cuánto abundaban, hermano? En todo. En fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundar también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba. ¿Para qué escribe Pablo, hermanos? Para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, hermanos, esta carta, nuestro mensaje esta mañana se llama Dando más allá de nuestras fuerzas, dando más allá de nuestras fuerzas. Pero esta carta, ustedes saben, es la carta que Pablo escribe después de una carta en la que él había reprendido severamente a la iglesia. La iglesia en los Corintios había tenido demasiados problemas, era caracterizada por situaciones que no agradaban a Dios, y Pablo escribe una carta de dura reprensión en contra de la iglesia. Era tan dura que Pablo pensó que la iglesia jamás lo iba a volver a recibir. Eso estaba en la mente de Pablo. Esta gente se va a enojar, va a decir que soy demasiado estricto, ya no me va a querer recibir. Pero sin embargo la iglesia recibe el mensaje de Pablo, hace los cambios que Pablo está pidiendo y la iglesia entonces se transforma. Y Pablo escribe esta segunda carta lleno de alegría, lleno de gozo, porque la iglesia ha recibido el mensaje, se ha arrepentido, se ha transformado. Cuando Pablo está escribiendo este pasaje,
él está recolectando una ofrenda que va destinada a la iglesia de Jerusalén, una iglesia a la que él mismo llevará la ofrenda de manera personal. En Jerusalén ha habido una sequía, hay una gran necesidad y los hermanos están pasando hambre, están pasando necesidades de gran manera. Y Pablo quiere que todas las iglesias, aunque no lo conocen quizás a los hermanos de Jerusalén, aunque nunca han estado con ellos probablemente, él quiere que todas las iglesias sean parte de esta oportunidad de apoyarlos. Cuando les escribe, él pone como ejemplo la ofrenda que recogió entre las iglesias de Macedonia. ¿Usted sabe cuáles son las iglesias de la región de Macedonia? Al menos hay 3 que él mismo había fundado. Son la iglesia de Filipos, los filipenses, la iglesia de Tesalónica, los tesalonicenses, y la iglesia de Berea, de la cual la Biblia dice que cuando se les predicaba ellos iban a estudiar en las escrituras si era verdad, y son reconocidos por eso. Eran 3 iglesias entregadas, 3 iglesias llenas de pasión por Dios y por servirle a Dios. Ahora, estas iglesias, hermano, ¿cuáles eran? Dijimos Filipos, Tesalónica y Berea. Estas iglesias no tenían abundancia. De hecho, el texto dice que hay 2 cosas que las caracterizaban. Estaban en una gran prueba de ¿qué dice? De tribulación. O sea, esta iglesia estaba pasando tribulaciones, estaban pasando momentos difíciles, estaban enfrentando situaciones, persecución, quizás algunos de ellos tenían hambre, había en medio de ellos necesidad, estaban en gran tribulación. Pero no solo eso, el texto dice también que tenían una pobreza extrema. Y esa pobreza, hermanos, de la que habla el texto es un término, una palabra que se aplicaba a los indigentes. O sea, está diciendo su pobreza es similar a la pobreza de un indigente. ¿Qué tiene un indigente, hermano? Nada. Es decir, estas iglesias, ¿qué tenían en otras palabras? Nada. Era una iglesia que estaban en extrema pobreza. Ustedes saben que por la persecución a la fe muchos cristianos no podían trabajar, no les compraban en sus negocios, y las iglesias de estas ciudades estaban en extrema pobreza. Sin embargo, mire el pasaje, ahí algo muy interesante, cuando describe a la iglesia, a estas iglesias, en el versículo 2, ahí dice, grande prueba de tribulación. Menciona también la profunda pobreza que esta iglesia experimentaba, pero en medio de eso dice que ellos dieron, pero lo hicieron con abundancia de gozo. Fíjese bien, están en tribulación y tienen una pobreza extrema. Han dado una ofrenda que es más allá de sus propias fuerzas, y sin embargo, ¿cuál es su condición? Dice, están llenos de gozo. Porque, hermanos, el gozo verdadero se encuentra al tener el amor de Dios y derramar ese amor sobre los demás. Ese es el gozo verdadero. Por eso Jesús dijo, es más bienaventurado, hay más bendición en dar que en recibir. Porque el gozo verdadero proviene de tener el amor de Dios y derramar ese amor sobre los demás al dar más allá de nuestras propias fuerzas. Nuestro enfoque a veces es al revés. Creemos que mientras más tengamos, que mientras más nos den y mientras más cosas logremos, creemos que estaremos más felices, más satisfechos. Los jóvenes se esfuerzan, ahorran y quieren tener más, y ahorran para tener cosas para ellos y guardan en el cerdito, ¿verdad? Para poder comprar algo, porque creemos que al tener más cosas, al recibir más cosas, al crecer, ¿verdad? Al tener una casa más grande, al tener otro carro, al tener otro teléfono, creemos que eso nos hará tener gozo. Y uno se encuentra gente que tiene muchas cosas, pero están insatisfechos, están amargados, pierden su familia, pierden todo. Pero el verdadero gozo se trata de dar, y eso es lo que me llama mucho la atención de esta iglesia. Pero también es interesante que después Pablo menciona que ellos le rogaron. ¿Alguna vez ha rogado, hermano? ¿Por qué razones usted ha rogado? Los que tienen hijos, ¿alguna vez sus hijos le han rogado por algo? ¿Por qué le han rogado sus hijos? Papi, cómpramelo por favor. Este carrito, mira. ¿Alguna vez le hicieron berrinche ahí en la casa hablamos, ¿verdad?
Cuando rogamos, ¿por qué rogamos normalmente, hermanos? Para beneficiarnos, ¿quiénes? Nosotros. Pero estas iglesias están rogando para que Pablo los deje bendecir a otros. O sea, Pablo los mira en su pobreza. Yo me imagino que Pablo dijo: hermanos, por favor, no, si ustedes lo que necesitan es recibir una ofrenda. Y ellos dicen: no, Pablo, te rogamos que nos dejes ayudar a la iglesia de Jerusalén. Queremos dar, queremos tener el privilegio de ser bendición para otros. Rogaban. Ahora, ¿cómo esta iglesia fue capaz de dar más allá de sus fuerzas? Mire el texto, por favor. Yo creo que la respuesta de por qué lo hicieron queda reflejada en el versículo 5. ¿Por qué esta iglesia podía dar de esa manera? Bueno, dice el versículo 5 que no dieron como lo esperábamos, sino que más, sino que a sí mismos se dieron primero. ¿A quién dice, hermanos? Esta iglesia se dio al Señor. Esta iglesia le dio todo a Él. Esta iglesia entendió que nada les pertenecía, que todo era de Dios, y se dieron al Señor primero que nada. Para que alguien pueda tener esto de ser generoso, esto de dar más allá de sus fuerzas, debemos entregarnos a Dios totalmente, en primer lugar. Pero luego el texto dice que no solo se dieron a Dios, sino también ¿a quiénes? A nosotros. Porque inevitablemente una persona que se ha entregado a Dios y que ha conocido el amor de Dios, derramará ese amor sobre los demás y se va a dar por otros y se va a entregar a otros. Esa es la realidad. Ahora, quiero que veamos tres aspectos en este texto. Y lo primero, hermanos, es que para dar más allá de nuestras fuerzas, necesitamos conocer la gracia de Jesucristo. El versículo 9, en la NBI dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué conocían, hermano? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre. ¿Cómo era Cristo, hermanos? Rico. Pero por causa vuestra, por nuestra causa, ¿cómo se hizo? Pobre. De eso se trata. Conocer la gracia de Cristo, quien siendo rico se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Hermano, Pablo les explica a los hermanos en Corinto y les dice que para dar más allá de sus fuerzas, tal como lo habían hecho los hermanos de Macedonia, es necesario conocer y valorar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que note, el apóstol Pablo dice nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra Señor, kurios, indica que Él es el Rey, que Él es el soberano Señor, que Él debe gobernar sobre cada aspecto de nuestras vidas. Hermanos, si no reconocemos que Cristo es nuestro Señor, que Él es el que gobierna sobre nuestras vidas, que todo lo que tengo no es mío, sino que le pertenece a Dios, ese es el primer punto. Nuestro Señor. Él es el Señor. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted posee, su familia, sus posesiones materiales, su capacidad, su inteligencia, su habilidad para los negocios, toda dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Y Él es nuestro Señor. Y Él tiene toda la autoridad para decirnos qué hacer con nuestras familias, qué hacer con nuestras vidas, qué hacer con nuestro tiempo, qué hacer con nuestras posesiones, porque Él es el Señor. Ese es el inicio de una iglesia que puede dar más allá de sus fuerzas. Reconoce a Cristo como su Señor, como el soberano Rey, y nos recuerda nuestra posición como su creación y que Él demanda de nosotros nuestra obediencia. Pero esta gracia, dice Pablo, consiste en que Él era rico. ¿Será, hermanos, que Cristo llegó a ser rico? ¿Trabajó para hacerse rico? No. No implica que Él llegó a ser rico.
Más bien esa expresión de Pablo, era rico, quiere decir que Jesucristo es el poseedor de todas las riquezas de Dios. Él es Dios. Él es rico. La tierra y su plenitud le pertenecen. Él tiene todos los atributos de Dios. Él es omnipresente, Él es todopoderoso. Él en el cielo era adorado por los ángeles. Todos los ángeles le servían. Cristo estaba sentado en el trono. Él es rico. Él es Dios. Pero luego dice, la gracia consiste en que Él, siendo rico, por causa de ustedes, se hizo pobre. Y esa palabra pobre, otra vez, es la misma palabra para quienes dijimos, hermano, para los indigentes. O sea, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es que Él, siendo Rey glorioso, siendo rico, siendo todopoderoso, Él se hizo como un indigente por nuestra causa. Eso es lo que Pablo le escribe a los Filipenses, una de estas iglesias, cuando le dice, Cristo se despojó a sí mismo. ¿Dejó Él de ser Dios, hermanos? No. Pero Él se despojó, dejó de un lado ciertas características, decidió no usarlas. Él se limitó al tiempo y al espacio. El Dios infinito decidió limitarse al tiempo y al espacio al encarnarse en Cristo Jesús. El Dios todopoderoso, que no tiene necesidad de nada, tuvo hambre y tuvo sed como hombre. El Dios todopoderoso, que no puede cansarse como hombre, se cansó. El Dios todopoderoso como hombre derramó lágrimas por la incredulidad de la gente, sintió compasión, tomó todas las características del ser humano. Hermano, los hombres queremos llegar a ser Dios, y Cristo, para salvarnos, siendo Dios, se hizo hombre, se empobreció. Nosotros queremos aspirar a más. Él aspiró a ser lo más bajo, lo más vil y lo más menospreciado por nuestra causa. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo eso. Entonces el apóstol Pablo dice, por su pobreza, por ese acto de pobreza, esta es su gracia, es que por su pobreza ustedes han sido enriquecidos. ¿Cómo es usted, hermano? Rico. Ahora, aquí Pablo no está hablando de lo material, porque la iglesia en Macedonia, ¿cómo era? Pobre, en gran tribulación. Pablo no está hablando de riquezas materiales, más bien de riquezas espirituales. Lo que le dice a los efesios, ustedes tienen toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Usted es rico, usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la gracia de Dios, usted tiene el perdón de Dios, usted ha sido justificado, usted tiene las promesas de Dios, son suyas. Dios lo ha hecho rico. Pero para que usted sea rico, Él se hizo pobre. La gracia consiste en hacernos pobres para que otros sean enriquecidos. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entendemos y valoramos este acto de generosidad, esa es la generosidad más grande que puede existir. Que siendo Dios se haya humillado a ser como uno de nosotros, es un acto de gran generosidad. Cuando entendemos que la gracia consiste en que el que es rico se hace pobre para enriquecer a los demás, entonces la iglesia de Macedonia, las iglesias de Macedonia fueron capaces de dar, pero daban con un gozo indescriptible porque estaban privilegiados, se sentían tan felices de poder ser muestras de la gracia de Dios. De poder mostrarle a otros, de poder ser como su Señor Jesucristo, de poder empobrecerse para enriquecer a otros. Y esa capacidad de dar a otros, de dar gracia a otros, les llenaba de un gozo indescriptible. La pregunta es, ¿valoramos nosotros la gracia de nuestro Señor Jesucristo? ¿En verdad la apreciamos? ¿En verdad estamos conscientes
que Él tuvo que hacerse pobre al extremo para nosotros ser enriquecidos. En verdad estamos conscientes de las pruebas, el dolor que Él tuvo que soportar, no solo el dolor físico, el dolor emocional, la traición, el abandono. Él se hizo extremadamente pobre por nosotros. En verdad lo valoramos y lo comprendemos. ¿Sabe cuál es la muestra? El que lo valora y lo comprende, da, como dice ahí, más allá de sus fuerzas. Esa es la prueba. Cuando alguien en verdad conoce la gracia de Cristo, la valora, la ha entendido, esa persona dará más allá de sus propias fuerzas. Se hará pobre para enriquecer a otros, porque esa es la gracia que Cristo derramó sobre él. Ahora, vimos en primer lugar entonces que para dar más allá de nuestras fuerzas, ¿qué necesitamos, hermano? Conocer la gracia de Jesucristo, descrita en el versículo 9. Pero en segundo lugar, mire el versículo 7. Versículo 7. En la pantalla está en la NBI, dice: pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. En segundo lugar, hermanos, dar más allá de nuestras fuerzas no se limita al dinero. No es de dinero de lo que estamos hablando. Dar más allá de nuestras fuerzas no quiere decir dar dinero únicamente. Esa es una parte de dar. Esa es una parte de ser generosos. Pero dar más allá de nuestras fuerzas no es únicamente de dinero. De hecho, ellos eran pobres, eran como un indigente las iglesias en Macedonia. No se trata del dinero. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, ahí en el versículo, él les dice que ellos han sobresalido, han sido abundantes, han dado más allá de sus fuerzas en otras áreas. Y Pablo se las reconoce. Y les dice, bueno, también procuren en esta otra, pero ustedes están dando más allá de sus fuerzas en esta área, en esta área, en esta otra. Cuando hablamos de dar más allá de nuestras fuerzas, hay muchas cosas que usted puede dar. En el caso de los Corintios, en primer lugar, Pablo les dice en qué cosas habían sobresalido. Ayúdeme, ¿cuál es la primera? Fe. ¿Qué es la fe, hermanos? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero más allá de eso, hermanos, el creyente debe vivir por fe, dice la Biblia, y no por vista, por las cosas que no se ven. Es decir, los corintios habían sobresalido en que le creían a Dios, en que creían lo que Dios puede hacer en medio de ellos y a través de ellos. Ellos creían que Dios puede transformar las vidas. Ellos creían que Dios puede transformar una iglesia. Ellos creían que Dios puede bendecir a los pueblos, otros lugares. Le creían a Dios. ¿Le creemos nosotros a Dios, hermano? Ellos sobresalían en fe, en creerle a Dios, en que Dios puede mover montañas, en que Dios puede transformarnos, en que Dios puede hacernos nueva criatura, en que Dios puede alcanzar a cualquier persona sin importar la profundidad de su maldad. Creemos, ellos sobresalían en fe, le creían a Dios. Pero ¿qué tal si le dicen, el Señor te quiere usar a ti para ir a Colombia con esos niños indígenas? A mí. No, yo no, hermano. Créale a Dios, créale que Dios lo puede usar a usted. Segunda cosa en que sobresalían los corintios, ¿cuál era, hermano? En palabras. Eso significaba elocuencia para hablar y especialmente referido al mensaje del evangelio. En otras palabras, en medio de esta iglesia había predicadores del evangelio que lo hacían de manera clara, que conocían las buenas nuevas y transmitían el evangelio de la manera correcta. Abundaban en palabras, eran conocedores, eran buenos para predicar, pues. ¿Cómo se llama el ministerio que estoy yendo a evangelizar? Pescadores, ¿verdad? Eran buenos pescadores.
Eran elocuentes en palabras, podían brindar el evangelio, podían explicarlo, podían dar a entender el mensaje de Cristo. ¿Qué tal nosotros? ¿Tendremos abundancia de eso en medio de nosotros? Tercero, ¿en qué abundaban? Dice, hermano, conocimiento. Ese conocimiento se refiere a buscar la sabiduría, a investigar el conocimiento, a buscar la verdad espiritual. Es decir, a los corintios les gustaba estudiar, pues. Eso quiere decir ahí. Abundaban en el deseo de ser estudiosos, de prepararse más, de conocer las escrituras, de conocer el evangelio. Eran gente estudiosa. ¿Qué tal nosotros, hermano? Somos estudiosos de la verdad espiritual. Los invitamos al Instituto Bíblico Oasis, comercial, ¿verdad? Este martes vamos a tener la segunda charla de la Reforma. ¿Cómo fue la Reforma? Pues véngase a escuchar, ¿verdad? Va a estar bonito. El otro año queremos iniciar otro grupo, ¿verdad? Que comience desde cero con la primera materia. Así que lo invitamos. Los corintios abundaban en conocimiento, lo buscaban, lo investigaban, ¿verdad? Tenían instituto bíblico de Corinto quizás y profundizaban. ¿En qué más, hermanos, abundaban ellos? En dedicación. Esto quiere decir hacer las cosas con diligencia, con prontitud, de manera eficaz. Sabe, el pastor Jaime nos compartió, ¿verdad?, que ya estaban formando el grupo de la gente que iba a ir como misioneros al Congo, el equipo misional. Y él nos dijo, y le pedimos a los hermanos que escribieran un reporte, hicieran una investigación demográfica, y al siguiente día ya estaba ahí el gran informe, cuántos pueblos, cuánta gente, cuántas comunidades. ¿Cómo había sido el hermano que lo hizo, hermano? Diligente. Abundó en diligencia. Le encargaron algo y lo cumplió de manera inmediata, ¿verdad? Trabajador, esforzado. ¿Cómo andamos en eso nosotros? Dedicación, ¿verdad? Nos piden algo. Por eso hay un dicho allá, ¿verdad? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Dedicación, esfuerzo. ¿Y en qué más abundaban los corintios, hermano? En amor. ¿Pero hacia quiénes dice ahí? Hacia nosotros. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que estaba maravillado del amor de los corintios hacia él especialmente. Porque ¿qué había hecho en la primera carta? Dijimos, los regañó, los reprendió, les habló duro. ¿Y qué hicieron los corintios? Recibirlo, escuchar los consejos, apartarse. A pesar de la reprensión, siguieron amando a Pablo, lo siguieron recibiendo. Y Pablo dice, han abundado en amor hacia nosotros. De hecho, esa palabra amor es la palabra ágape, es decir, el amor más profundo, el amor más grande, el amor de Dios, puro y desinteresado. Pero ahora es necesario que ese amor lo mostraran ¿a quiénes? ¿A la iglesia de dónde? De Jerusalén. ¿Los conocían? No. ¿Habían estado con ellos alguna vez? Probablemente no. Pero era necesario que abundaran en amor a personas que no conocían y que vivían en Jerusalén. Ahora, en esas áreas, 5, usted puede abundar. Usted puede dar más allá de sus fuerzas. Claro, mire, por ejemplo, en el instituto a mí me asombró, un ejemplo de alguien que me ha asombrado fue el hermano Kessels de Sonsonate. Él es médico y viajaba todos los martes desde Sonsonate. Venía a la clase, se iba a las 8:30 de regreso, todos los martes hasta que se graduó. Y se esforzaba, y eso sinceramente era más allá de sus fuerzas. Es decir, usted puede dar más allá de sus fuerzas en esas áreas que hablaron los corintios. Pero para hacerle justicia al texto, en esencia, miremos ahí al final, la iglesia en Corinto sobresalía en esas áreas, pero Pablo los está desafiando a sobresalir en otra área, en la gracia de ofrendar, de dar. Él les está diciendo, así como abundan en esas áreas, ahora sean abundantes en esta gracia de ofrendar, de dar para los hermanos en necesidad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando amamos a alguien, le damos tiempo, ¿sí o no? Cuando amamos a alguien, le damos atención.
Y cuando amamos a alguien, suplimos a sus necesidades. ¿Qué tal una mamá que le dijera a sus hijos: te amo, hijo, pero ahí ve de dónde sacas comida a los 5 años, ¿verdad? Yo para vos no traigo nada aquí, andá a sembrar y ahí ve cómo comes. Mira, yo te amo, pero trabajar por vos, no, hombre. Nunca me voy a esforzar para pagarte nada a vos, ahí ve, subsistí. ¿Cree usted que esa persona ama de verdad? No. Porque cuando amamos nos preocupamos por proveer, por dar. Y si los hermanos de Corinto aman a los hermanos en Jerusalén, ¿de qué se tienen que preocupar? De proveer y de dar. Por eso Santiago, recuerdan la carta a Santiago, dice: ¿cómo le vas a decir a tu hermano que Dios te bendiga, que te vaya bien, te amo mucho, y sabes que tiene necesidad? ¿Es eso posible? No, no es posible. Tú no lo amas si sabes que que está en necesidad y no haces nada. Un amor genuino, un amor que se habla, debe demostrarse en la generosidad. Ahora, esa generosidad no era en esencia la cantidad, sino más bien lo que había en el corazón y el sacrificio que cada quien hacía para darlo. Ahora, hermanos, ¿qué dones, talentos y recursos le ha dado Dios a usted? ¿Qué le ha dado Dios? Piense por un segundo. Le dio el don de enseñar, de saber otro idioma. Le dio el don de ser un médico y conocer, ¿verdad?, la medicina. Le dio el don de ser un estilista de cabello, ¿verdad?, y saber cortarlo y todo. Si yo le corto el cabello a usted, hermano, hay que aprenderlo, es un don, es un aprendizaje que usted tiene. Le dio el don de hacer negocios. ¿Qué recursos le ha dado, verdad? Le dio una casita, le ha dado un carrito. ¿Qué le ha dado Dios? Pero la pregunta más importante es: ¿cómo lo está usando usted para bendecir a otros? Esa es la pregunta más importante. ¿Cómo los está usando para mostrar el amor de Dios a otros? Y una pregunta importante: ¿en qué áreas estamos dando más allá de nuestras fuerzas? Porque, ¿sabe? Las personas siempre damos más allá de nuestras fuerzas. Hay gente que da más allá de sus fuerzas para su negocio. Hay gente que da más allá de sus fuerzas para su trabajo. Hay quienes dan más allá de sus fuerzas para sus estudios, ¿verdad? Y se desvelan y dan más allá de sus fuerzas. Siempre ha habido algo por lo que usted ha dado más de sus fuerzas. Cuando el cuerpo decía ya no, ¿verdad? Cuando decía no, dormite, y usted no, el examen. Siempre ha dado más allá de sus fuerzas. La pregunta es si alguna vez lo hemos hecho por el reino de Dios. Si hemos dado más allá de nuestras fuerzas por la causa de Cristo, como estos hermanos habían hecho. Pero veamos lo tercero en el versículo 8. Versículo 8. Y también aparece ahí en la NBI en la pantalla. Le dice Pablo: no es que esté dándoles órdenes. ¿Esta era una orden, hermanos? No. Sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Hermanos, esta porción del pasaje es especialmente desafiante. Y Pablo básicamente nos está diciendo que al dar más allá de nuestras fuerzas, comprobamos que nuestro amor por Dios es sincero. Dar más allá de nuestras fuerzas es la prueba de la sinceridad de nuestro amor. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Este pueblo de labios me honra. Me dice: te amo, Señor, pero su corazón está lejos de mí. Su amor no es sincero. Y Pablo dice: la prueba del amor sincero es cuando damos más allá de nuestras propias fuerzas. El entusiasmo, la entrega de las iglesias de Macedonia es lo que Pablo utiliza para retar a los hermanos en Corinto. Y es una manera de retarnos también a nosotros de manera personal y de manera colectiva como iglesia.
Eso es lo que especialmente me desafió a mí ahí en ese colegio. Ver a la gente, porque hermano, yo también trabajo en un colegio cristiano. Yo también trabajo por la educación cristiana igual que ellos. Pero hermanos, ellos estaban tan dedicados, ellos estaban tan esforzados. Es más, ¿sabe? Una de las preguntas que yo les hice es: ¿y ustedes por qué se acreditan? O sea, ellos no es que estén buscando más mercado, no están buscando más alumnos. Ellos reciben a los alumnos que han sido expulsados de sus comunidades, les dan alimento. ¿Y sabe la respuesta de ellos? Porque al acreditarnos vamos a mejorar, y al mejorar les vamos a servir mejor a los niños, y nuestro deseo es darlo todo por ellos, es servirle a ellos, es que ellos puedan conocer a Cristo a través de nosotros, y queremos hacerlo lo mejor. Y como dice este pasaje, cuando vemos un ejemplo así, se comprueba si nuestro amor es sincero. Si ellos están dando tanto, si ellos están esforzando tanto, si ellos están pagando un precio tan alto, entonces ¿a dónde queda mi amor? ¿A dónde queda mi entrega? ¿A dónde queda la sinceridad de mis palabras al Señor? Hemos sido llamados entonces a servirle a Dios con la misma pasión, la misma fuerza, la misma entrega. Por eso, hermanos, es, creo yo, importante. Pablo básicamente está diciendo: vean a los hermanos de Macedonia, porque al verlos, ustedes también se van a animar. Ustedes van a ser desafiados. Eso se les va a pasar, ¿verdad? Esa pasión, ese ánimo, ese deseo, esa capacidad de dar más allá de sus fuerzas. Cuando lo vean en persona, cuando sepan del ejemplo de Macedonia, también ustedes van a ser animados. Por eso es importante que usted y yo conozcamos y seamos expuestos a ministerios que están dando más allá de sus fuerzas, porque eso va a edificar nuestra vida cristiana. Por eso es importante, por ejemplo, que usted vaya a la Magdalena. ¿Cuántos han ido al colegio cristiano ahí en la Magdalena? 126 niños. El hermano Francisco se fue y yo me quedé el puesto de él, ¿verdad? Pastor Francisco López era el director del colegio y yo tuve la oportunidad. Pero él aquí, hermano, sinceramente tenía, digamos, más garantías, tenía su casa más cerca, pero él lo dejó todo por esos niños. Sinceramente, él está dando más allá de sus fuerzas. Pero vamos, unámonos, conozcamos, animémonos a ver a otros que están dando más allá de sus fuerzas, porque eso nos va a animar. Hay oportunidades aquí, como esa que les acabo de mencionar y muchas otras, pero también hay afuera del país, ¿verdad? Hermano El City y hermano Freddy son otro ejemplo. Ellos estaban bien aquí, tenían acá la iglesia y fueron allá, y ellos están dando más allá de sus fuerzas. Y otros ejemplos. ¿Cuándo fue la última vez que usted participó de un viaje misionero y dijo: voy a ir? ¿Sabe, hermano? A veces uno dice: voy a ir a dar. Sí, ahí viene la acreditación, ¿verdad? Vienen a darnos. Pero normalmente cuando uno va a esos viajes, lo que pasa es que uno recibe más de lo que pudo dar. Entonces, cuando usted va a dar, usted va a ser generoso, usted va a ir a apoyar, pero usted va a recibir una bendición increíble. Es importante que seamos expuestos a conocer y a convivir con aquellos que están dando más allá de sus fuerzas. Por eso el apóstol Pablo les presenta este ejemplo a los hermanos de Corinto. Concluyamos entonces. La palabra de Dios, hermano, nos ha dado un desafío esta mañana. Número 1, dijimos, para dar más allá de nuestras fuerzas, ¿qué tenemos que conocer? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, dijimos, dar más allá de nuestras fuerzas no se limita al dinero. Hay muchas áreas en las que lo podemos hacer.
Y número 3, dijimos, dar más allá de nuestras fuerzas, prueba la sinceridad de nuestro amor. Somos llamados a mostrar amor y a ser generosos aún más allá de nuestras fuerzas. Somos llamados a entregarnos primero ¿a quién dice? A Dios y después a los demás. Esto no es una imposición. Pablo dijo, no les doy una orden. Porque si fuera una orden, por eso Pablo les dice, si yo entregara mi cuerpo como sacrificio y no tengo amor, de nada sirve. Por eso no es a la fuerza. Porque usted si usted lo hace sin amor, eso no vale nada. Pero si no lo hacemos porque no tenemos el amor, porque no tenemos el gozo, tenemos que preguntar al Señor qué pasa con nosotros. ¿Por qué no tengo el amor y el gozo para poder hacerlo? Vivir dando más allá de nuestras fuerzas evidencia nuestro amor genuino. Y solo es posible cuando tenemos un nuevo corazón lleno del Espíritu Santo que nos hace pensar y vivir como Cristo. Eso solo es posible cuando usted puede decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiero pedirle que ahí donde está pueda cerrar sus ojos e inclinar su rostro. Y vamos a culminar este culto pidiéndole a Dios para que avive nuestros corazones, para que al estar satisfechos en la gracia abundante de Jesucristo, usted tenga amor y gracia y gozo abundante para poder hacerse pobre, para enriquecer a otros, tal como Cristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros.